Buenos días amigos de Eslovaquia, mi nombre es Carlos Sotelo, soy guía oficial de Eslovaquia y el día de hoy he preparado para ustedes un lugar bastante interesante. Es el telón de acero o la cortina de hierro, como se conoce en diferentes lugares. Poca gente sabe que Bratislava, al igual de Berlín, eran las dos únicas capitales europeas por las cuales pasaba este telón de acero. En el caso de Berlín sabemos que el muro de Berlín separó la ciudad en dos. En el caso de Bratislava, el telón de acero pasaba por un extremo tocando la ciudad y la gente lo tenía a unos metros de la gente que vivía en la frontera. En el caso de Bratislava, cuando empezaron a construir este telón, tuvieron que mudar a mucha gente que vivía en la frontera. Varios cientos de familias, bueno, en general en toda Checoslovaquia se mudaron. Y de Bratislava, varias decenas de familias fueron trasladadas desde sus casas en estos pueblos pegados a la frontera hasta el centro de Eslovaquia o la parte oriental de Eslovaquia. En estos lugares se buscaron familias, sobre todo de gente que pertenecía al Partido Comunista, y a ellos los mudaron a las casas de estas personas para de esta manera tener más protegida la frontera y evitar que en estas casas que no eran muy seguras la gente tratara de huir de la ciudad. Iremos a visitar tres lugares que están muy unidos con el telón de acero. El primero es debajo del castillo de Jevin, que está en el lugar donde el río Moravia, que era parte de la frontera, se une con el río Danubio desde el lado eslovaco, y la parte al frente es el lado austriaco. Otro lugar que veremos es justamente uno de estos pueblos, o en la actualidad un distrito de Bratislava, que estaba pegado al telón de acero y donde vamos a ver dónde pasaba este telón de acero. Y el tercer lugar es debajo del puente que llamamos de Chuck Norris, donde aún hay unas decenas de metros del telón original, y eso también veremos hoy. El telón de acero se empezó a construir en los años 50, oficialmente para evitar un ataque de los países capitalistas. El motivo real era para evitar que personas que vivían en los países comunistas trataran de huir hacia los países capitalistas. Pocos años se construyeron 12.000 kilómetros en lo que en ese tiempo era la Unión Soviética y unos 6.000 kilómetros más en los países que eran aliados o satélites de la Unión Soviética. En Checoslovaquia se construyeron 750 kilómetros. Esta primera construcción fue bastante antes de que se empezara a construir el muro de Berlín. El telón de acero fue cambiando con el tiempo. Inicialmente era solamente un alambre de púas, una cortina de alambres de púas de más o menos 2,5 metros de altura. Posteriormente se hizo otra segunda cortina unos metros más atrás. Posteriormente, delante de estas dos filas, se puso tierra que estaba arada para notar las huellas de las personas si trataban de pasar por acá. Posteriormente, se puso en algunos lugares unos fierros muy grandes para evitar que trataran de huir con automóviles o con camiones que los podrían detener. En algún tiempo, pedazos de la cortina estuvieron electrificados. En otro tiempo, la parte delante de la cortina también estuvo minada. Esto iba cambiando de acuerdo a lo que sucedía. El telón estuvo vigilado por soldados desde torres de vigilancia en lo alto. Estos soldados tenían que evitar a cualquier riesgo de que la gente huyera. Podían disparar para matar. Si alguien lograba huir, el soldado era castigado. Si ellos evitaban una fuga, el soldado recibía 2 semanas de vacaciones. Así, para evitar esta fuga, hubiera matado a otra persona que su única culpa era tratar de huir de su propio país. En algún momento, todo esto también fue cuidado por perros pastores alemanes que eran entrenados para matar. Se soltaban 2 o 3 que iban y atacaban al cuello, a las caras y iban dispuestos a matar. Ese era su entrenamiento.
Eso se prohibió posteriormente en los años 70. Nos encontramos debajo del castillo de Yevin. Hemos venido hasta este lugar porque acá hay 3 lugares que nos recuerdan el telón de acero en Bratislava. Acompáñenos. En los años 80 solamente se podía llegar hasta este punto de acá. Acá había un madero, hasta ahora ha quedado el fierro que marca donde caía ese madero, y del otro lado habían soldados que cuidaban la frontera. En este lugar se encuentra el principal monumento que recuerda el telón de acero. Y no es por cualquier cosa. En este lugar es justamente el lugar donde viene el río Moravia, que ha sido parte de la frontera, y se une con el río Danubio hacia el lado de allá. El río Moravia es bastante pequeño y era relativamente fácil pasarlo nadando, hasta la actualidad lo es. Por eso toda esta zona estaba muy bien protegida. El monumento recuerda que el telón de acero tuvo unos 400 muertos del lado de Checoslovaquia, de la gente que trató de atravesarlos. Dentro vemos cómo están roto el fierro que representa el telón y la gente tratando de salir. En la parte interior están los nombres de estas personas, de los que se han podido reconocer. Y en las paredes podemos ver huecos de balas que representan los disparos que se les dio a la gente que trataron de huir, y muchos murieron a causa de estas balas. Aparte hay un busto del señor Serholec, era un sacerdote que pasó un tiempo en prisiones de uranio, en minas de uranio, trabajando porque él habló mal del sistema comunista en ese tiempo. Lo metieron en las minas, pasó muchos años de su vida ahí, luego salió cuando se terminó el comunismo y fue el presidente de la asociación que luchaba por los derechos de los prisioneros del comunismo en ese tiempo. Él falleció hace unos pocos años y se le hizo también un busto en este lugar. Bratislava fue el primer lugar de estos países donde se cortó el telón de acero. En los primeros días de diciembre la gente sale y comienza a cortar el telón de acero. Con los alambres que cortaban, posteriormente la gente ha hecho souvenirs. Yo he visto en los cuartos de mis amigos, yo en ese tiempo estudiaba en la universidad, cruces hechas con alambres de púas que habían sido parte del telón de acero. He visto coronas de espinas como la de Cristo hechas con este alambre, o en algunos casos unas bolas que hicieron envolviendo alambre. Otra de las cosas que hubo fue que el día 10 de diciembre la gente dijo que iba a atravesar la frontera y que iban a ver el castillo de Yevin desde el lado opuesto. Miles de personas cruzaron la frontera y se pasaron a ver del otro lado. Luego regresaron a Eslovaquia y debajo del castillo de Yevin un artista hizo, sin haberlo planificado, un corazón con todos estos alambres. Comenzó a envolver los alambres, hizo la forma de un corazón y la puso como un monumento para recordar esta fecha, el 10 de diciembre del año 1989. Ese corazón se perdió en alguna inundación, parece ser que cayó al agua y se fue, la gente se olvidó de él. Después de 20 años, en el año 2009, la gente quiso recordarlo y alguien se acordó de que habían hecho este corazón. Entonces se le encargó al artista que hiciera nuevamente un monumento, ya con una parte interior de fierro, y alrededor de en unas 3 semanas de trabajo, hizo este corazón. Nos encontramos en el pueblo de Jevínska Nova Ves, a un extremo de Bratislava. La pared blanca que se ve allá muestra el lugar donde estaba el telón de acero. Jevínska Nova Ves está muy cerca de la frontera y por ese motivo la gente de este pueblo la mudaron, a la gente que no era muy segura, de acuerdo a los comunistas, la mudaron de este lugar a otros pueblos del centro o del oriente de Eslovaquia, y de estos pueblos trajeron gente y les entregaron casas acá, gente que era comunista convencida y que ellos sabían que no podían o no iban a intentar huir a través de estas paredes. Nos encontramos junto al último pedazo del telón de acero que ha quedado en Bratislava. Como ven, está en bastante mal estado. El telón de acero fue derrumbado en el año 89 y después en el año 90, pero este pedazo quedó. Ven que no es muy alto, no era muy alto, era más o menos 2 metros a 2 metros y medio. Y desde acá
a la frontera todavía son unos 100 metros. O sea, el telón de acero no estaba en la misma frontera, estaba separado para poder atrapar a la gente que cortara el telón y tratara de correr. Todavía había un espacio suficiente como para atraparlos. Fuera de esto, afuera había un camino que en la actualidad es el camino de ciclismo del telón de acero. Este camino lleva cientos de kilómetros por toda Europa. Debajo del puente de Chuck Norris se ha construido esta réplica de lo que fue el telón de acero. Delante hay un monumento que recuerda cómo estaba partida Europa con los nombres de la gente muerta. En la réplica que vemos al frente hay en este momento colgado nombre de personas que murieron al tratar de pasar el telón de acero en este lugar. Como ven, eran 2 capas y antes había una distancia que podía ser de 30-40 metros donde había solamente tierra y se notarían claramente los pasos, las huellas de la gente que se hubiera acercado, se tratara de acercar. En un tiempo también por rayos infrarrojos protegían esto y recibían indicaciones que la gente había tratado de atravesarlo y desde las torres de vigilancia les podían disparar. Un poco más adelante ya se ve el río Moravia y es ahí donde está la frontera con Austria. Si este video les gustó, regálennos un like, suscríbanse a nuestro canal y compártenlo entre sus amigos. Si alguna vez vienen a Bratislava y necesitan un guía, no duden en llamarnos, con mucho gusto trabajaremos con ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.